Bueno, vamos a darles la bienvenida al tercer encuentro. Este tercer encuentro justamente nos permite, a ver, hemos salteado, perdón, trabajar en la continuación de lo que hemos empezado a proponer en la enseñanza de la geografía, un desafío para la comprensión de la realidad social. Justamente esto de un desafío para la comprensión de la realidad social nos permite hoy, en este tercer encuentro, proponer un trabajo sobre el espacio geográfico de Argentina y Santiago del Estero. Nosotros en los encuentros anteriores hemos venido haciendo un trabajo primero focalizado sobre el espacio geográfico en general y el valor que tiene el espacio geográfico como objeto de estudio de la geografía, de esta geografía crítica, de esta geografía social, y este espacio geográfico inserto en una realidad social compleja, crítica, eh, muy cambiante, y desde el diseño curricular como documento referencial en la educación secundaria, venimos proponiendo lo que el diseño de alguna manera nos permite trabajar desde una geografía 1, desde una geografía 2 y una geografía 3, en función del espacio geográfico americano, el espacio geográfico de Argentina y Santiago del Estero, y el espacio geográfico de Argentina en el mundo. En este tercer encuentro, el trabajo justamente está propuesto para tomar esta geografía 2 que tiene que ver con ese espacio geográfico de Argentina y Santiago del Estero. Consideramos que, así como venimos trabajando América, nuestra propuesta era trabajar desde lo más significativo para nuestros alumnos, para nuestros jóvenes, que tiene que ver con Santiago del Estero, inserto en un espacio geográfico a escala continental. Por eso tomamos América, pero hemos hecho la propuesta en realidad abordando esta escala local y en América. Ahora, como este espacio es mucho más significativo en relación al espacio geográfico americano, esta escala de abordaje a nivel nacional, provincial y local tiene que tener un espacio de selección y organización valioso, y por lo tanto pretende que nuestros alumnos manifiesten interés por este espacio geográfico de nuestro país y de nuestra provincia. Y aquí aparece una cuestión que hay que recordarla y tenerla presente, que es la multidimensionalidad. La multidimensionalidad es un principio para el abordaje del espacio geográfico dentro de la realidad social. Esta multidimensionalidad no implica trabajar desde lo social, de lo cultural, desde lo político y desde lo ambiental. Trataremos aquí no de fragmentar demasiado esta multidimensionalidad, si bien la propuesta del diseño curricular está propuesta está dada en 4 ejes que tienen que ver con esas dimensiones. Nosotros trataremos de integrar esas dimensiones. Porque en esta realidad social todo está vinculado, todo está de alguna manera, esta selección tiene que tratar de ver esa visión integradora de esa realidad social donde está este espacio geográfico de Argentina y Santiago del Estero en este caso. Y aparece de nuevo otro componente importante cuando nosotros, a la hora de planificar, que es lo que venimos trabajando ya en los encuentros anteriores, que son los criterios. Tener claridad
qué criterios vamos a tener en cuenta en la selección y organización de contenidos. Estos criterios son fundamentales a la hora de poder trabajar en las propuestas que nosotros vamos a hacer para el año, para el cuatrimestre, para los diferentes momentos en el trabajo áulico. Y aquí hemos tratado de ver justamente uno de los criterios que remarca la propuesta del diseño curricular jurisdiccional. Dice que el orden de presentación de los 4 ejes, dimensiones y sus contenidos no prescribe una secuencia ni prioridad para la enseñanza. El docente debe seleccionar y reagrupar los contenidos según la organización de su propuesta educativa, resignificarla desde el contexto socioterritorial en el que está inserta la institución educativa y profundizarla a partir de las demandas de los estudiantes. Deberá atender las realidades emergentes y a los proyectos interdisciplinarios. Ahí justamente está el párrafo del diseño curricular jurisdiccional, o sea, lo hemos transcrito al párrafo para que ustedes vean que se presenta, como decíamos anteriormente, las diferentes dimensiones propuestas en 4 ejes, y no necesariamente para cada año hay que hacer una prescripción de una secuencia. O sea, ellos no nos dicen tienen que hacerlo de esta manera y en este orden, sino que el docente debe seleccionar y reagrupar los contenidos según la organización de su propuesta educativa. O sea que hay en las instituciones, tendrían los equipos de profesores, en este caso geografía, dentro del área de ciencias sociales, poder darle, contextualizar la selección de contenidos según la situación socioterritorial donde se encuentra la institución educativa, qué demandas tienen los estudiantes, qué necesidades tienen, las realidades emergentes y los proyectos interdisciplinarios que se pueden generar en los acuerdos que se establezcan dentro de la institución. Y teniendo en cuenta esto, decimos que tenemos que generar una propuesta de contenidos de una geografía social para que el estudiante logre. Y aquí aparecen lo que también hemos venido remarcando en encuentros anteriores, que son las capacidades. Entonces aparece el aprender contenidos, que es importante, obviamente, estamos hablando de saberes, de las capacidades que tiene que tener un ciudadano, y aquí aparece el concepto de ciudadano. No estamos hablando solamente de un alumno, sino que ese alumno tiene que insertarse dentro de un espacio geográfico, en una realidad social. Por lo tanto, tiene que tener capacidades, adquirir capacidades en las instituciones, en las escuelas, en este caso, dentro del área de sociales, desde la geografía, para ser un ciudadano participativo y crítico. Entonces, esto se debe lograr atendiendo a qué contenidos vamos a seleccionar. Aquí aparece de nuevo esto del aprendizaje significativo. ¿Cuánto quiero enseñar? ¿Qué quiero enseñar siempre y cuando sea significativo para mis alumnos? Entonces, el contexto en el que se trabajan mis alumnos, esa cotidianidad de la que también hemos hecho referencia en los encuentros anteriores, tiene que aparecer aquí para que estos contenidos sean significativos a ese aprendizaje que tiene que tener de las capacidades de nuestros alumnos. Y aquí aparece esto dentro de las capacidades, el ser un partícipe activo de su realidad.
no necesitamos un ciudadano comprometido, un ciudadano que participe, un ciudadano que conozca su realidad, que conozca las diferentes dimensiones de su realidad y que dentro de esa realidad él pueda también tener una mirada crítica participativa. Hoy nuestros jóvenes también tienen que saber a quién votar y por qué eligen una determinada persona frente a la elección de un presidente, de un gobernador. Entonces, la participación activa implica también una información previa para poder tomar decisiones y poder de alguna manera ser modificador positivo frente a las problemáticas de la realidad. Después aparece esto de la valoración por los espacios y los recursos. En la medida que el aprendizaje sea significativo y puedan conocer su espacio, su territorio y la dimensión ambiental, podrán valorar ese espacio territorial, esos recursos que tienen a escala, digamos, en su país, a escala nacional y a escala local, como es en su provincia, Santiago del Estero. Y ahí aquí aparece esto de la conciencia ambiental, que es muy importante. Entonces, aquí hablaríamos de qué tenemos que tener en cuenta para generar una propuesta de contenidos dentro de la geografía. Y aquí aparece el abordar los procesos que a diferentes escalas, espacios temporales, construyen el espacio. No debemos olvidar que ese espacio geográfico es dinámico y en ese espacio geográfico hay procesos que se generan en diferentes escalas. Esos procesos están en el dinamismo que nosotros generemos en función del abordaje de las estrategias que trabajemos a los contenidos, ¿no es cierto? Nosotros queremos lograr contenidos desde un aprendizaje significativo, entonces tenemos que tener en cuenta la idea de proceso en el abordaje de ese espacio y ese tiempo dentro de la construcción de su espacio nacional y local. La diversidad y complementación de enfoques que permiten un abordaje integral. Aquí esto de los enfoques también tiene que ver con las estrategias que nosotros utilicemos para un abordaje integral de ese espacio geográfico dentro de esa realidad social. El empleo de distintos instrumentos y técnicas, también atendiendo a esas estrategias, y la variedad de herramientas metodológicas que podemos trabajar para el análisis del espacio geográfico. Nosotros sabemos que dentro de las capacidades que nuestros alumnos tienen que lograr es la observación, otro es justamente el análisis, ¿no es cierto?, de un espacio geográfico. No podemos lograr reunir o pensar críticamente si no hemos hecho un análisis de esa información para poder lograr una síntesis y poder tener una mirada crítica frente a los contenidos de los cuales estamos trabajando. Y aquí aparece otro criterio que es el planteo de ejes o situaciones problemáticas. Eso lo hemos presentado, lo hemos propuesto en los encuentros anteriores. Para nosotros es fundamental en esta selección y organización de contenidos poder lograr el planteo de ejes o situaciones problemáticas. Justamente para no seguir abordar una dimensión y pasar a otra, sino para lograr una integración de contenidos en las diferentes dimensiones, no quedar en lo prescriptivo, no quedar como algo prescriptivo, cuando organicemos y seleccionemos contenidos. Y aquí, justamente atendiendo a eso, aparece el planteo de ejes o situaciones problemáticas y está el tema de los ejes temáticos, o sea, plantear
ejes para poder de alguna manera seleccionar y organizar una propuesta para diferentes momentos en el ciclo lectivo. Y aquí tenemos la selección de saberes, o sea, esos contenidos, para el trabajo de dimensiones desde un enfoque integrador, partiendo del espacio geográfico más significativo para nuestros estudiantes, que es Argentina y Santiago del Estero. O sea, aquí aparece la multidimensionalidad con un enfoque integrador y en este caso la propuesta es para una geografía 2 de Argentina y Santiago del Estero. El eje temático que se propone en esta oportunidad es: la provincia de Santiago del Estero constituye un estado. Lo planteamos como un interrogante, podría ser una afirmación para ver si esa afirmación, en la medida que desarrollamos los contenidos, la podemos justificar, si es verdadera o no y por qué. En este caso es un interrogante. La provincia de Santiago del Estero constituye un estado, y aquí, en este eje temático que planteamos, aparecen una serie de propuestas de contenidos que nosotros hemos seleccionado y las hemos organizado a partir de la propuesta del este eje. La propuesta es la provincia de Santiago del Estero, componentes como Estado, territorio, las categorías territoriales, extensión, forma, posición geográfica, localización en el territorio argentino, división política y provincial y del territorio argentino, departamentos y partidos, ciudades capitales y cabeceras departamentales, el territorio de los estados provinciales y municipales, la población de la provincia de Santiago del Estero y de la Argentina, número de habitantes, jerarquía de las localidades, ciudades, comisionados, villas, parajes, estructura de la población por edad y sexo, pirámides de la población de la provincia de la Argentina, el gobierno provincial y nacional, división de poderes, autoridades, elecciones electorales, constitución provincial nacional, origen y diferencias, autonomía de Santiago del Estero. Esa es una propuesta de contenidos que puede ser trabajada en un periodo de 2 meses, probablemente, donde se pueda ver justamente esta dimensión política de alguna manera, pero que está relacionada con lo social también, porque trabajamos aquí la dimensión política y la dimensión social desde la población. Aquí uno procura responder a una pregunta: si constituye un Estado, si la provincia de Santiago del Estero constituye un Estado, y para eso tenemos que trabajar con contenidos que nos permiten responder a este eje temático. Esa sería una manera. Nosotros, que hemos ido haciendo en el transcurso de la selección de contenidos, hemos ido viendo las propuestas que iba haciendo en la dimensión política, en la dimensión de la población, para poder generar una propuesta de una selección y organización de una propuesta de contenidos que sea coherente, ¿no es cierto? Y esa es nuestra idea. Obviamente que es un ejemplo que nosotros damos
Bueno, ¿qué capacidades se pretende lograr en los alumnos? Decíamos recién. Yo con la diapositiva, a ver. Nos ubicamos de nuevo donde hemos quedado. Y aquí aparece un nuevo eje temático propuesto, que es el turismo como actividad económica para el desarrollo del país y de la provincia. Esto de que la pregunta ¿qué capacidades anterior? Es una pregunta que justamente nosotros la hemos puesto en el curso como una de las actividades para que ustedes, frente a la propuesta de contenidos que hemos hecho en la selección, se pueda, en la propuesta que hemos hecho en la selección, se pueda generar esas capacidades que se pretenden en los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a proponer otro eje temático. Este eje temático tiene como planteo el turismo como actividad económica para el desarrollo del país y de la provincia. El turismo como actividad económica para el desarrollo del país y de la provincia está planteado desde una dimensión económica, pero también desde una dimensión socioterritorial en función de una actividad como es el turismo. Y aquí aparecen unos contenidos que uno ha seleccionado, organizado para dar respuesta a este eje temático y demostrar que el turismo es una actividad económica y que permite el desarrollo del país y de la provincia. Este eje estos contenidos son la circulación de personas desde la provincia hacia otras provincias, rutas provinciales y nacionales, Ruta 40, transporte de pasajeros, circuitos turísticos provinciales y nacionales, atractivos turísticos naturales en Santiago del Estero, afluencia de turistas desde otras provincias, atractivos turísticos naturales de norte a sur del territorio argentino, ventajas para la actividad turística, conservación y protección de espacios naturales y provinciales y nacionales, parques nacionales, atractivos turísticos culturales de la provincia y del país, patrimonio de la humanidad. Vean cómo hemos vinculado y hemos hecho la integración de una propuesta de contenidos atendiendo a la actividad económica, a la dimensión ambiental, porque aquí también estamos hablando de los atractivos turísticos naturales, los recursos, la conservación y protección de espacios naturales que tienen recursos naturales, eh, eh, cómo se los protege, los parques nacionales. O sea que está relacionada la actividad económica desde esta dimensión con la dimensión ambiental dentro de lo que es la escala nacional y la escala provincial. Pero aquí, pensando en esto de capacidades como un concepto al cual no debemos olvidar y en el cual tenemos que tener en cuenta para los criterios de selección y organización, no solo es qué voy a enseñar, sino también cómo lo vamos a enseñar. Y aquí hay que prestar atención a las estrategias. Estos recursos, estas técnicas, a través de las actividades que vamos a proponer, deben atender
no solo al qué enseñar, sino al cómo enseñar para lograr capacidades. Y aparecen dentro de estas estrategias y los recursos los documentales como videos, las fuentes de información, las diferentes fuentes de información virtual y la cartografía. Bueno, la cartografía siempre ha sido atender a uno de los principios de no solo de localización que tiene la geografía, sino también de poder hacer observación, lectura, análisis de material cartográfico desde diferentes características de los materiales cartográficos, desde los más tradicionales hasta los más informatizados, digitales. Y hemos seleccionado una propuesta que tiene que ver justamente con utilizar documentales y utilizar videos y utilizar artículos periodísticos de una situación, de un planteo que nos ha parecido interesante, que es el desafío en bici de 3 cordobeses por la mítica Ruta 40. Y aquí aparecen ellos 3 protagonistas, los 3 actores sociales que protagonizan este desafío de recorrer la Ruta Nacional número 40, con lo que eso implica en un tiempo importante y recorriendo un espacio geográfico nacional. Nosotros en este caso la propuesta para trabajar con esta dimensión nacional desde el turismo, desde las actividades, desde el deporte, desde los desafíos, pretende mostrar a nuestros alumnos justamente esto de poder formar parte de un desafío que se propusieron 3 jóvenes en función de recorrer nuestro país. El desafío en bici tiene que ver justamente, que les decía, que son de 3 ciclistas cordobeses que en un tiempo determinado, en este caso 30 días, recorren la Argentina de punta a punta. Porque, bueno, la Ruta Nacional número 40 permite recorrer el oeste de nuestro país desde el norte al sur, desde el sur al norte. Una serie inédita de desafíos, habla de las historias personales, los límites que tiene cada deportista, se genera en plena pandemia, con todo lo que eso implica, recorren lugares como Villa Las Rosas, Tras la Sierra, provincia de Córdoba, de ellos son, de ahí surge la idea, ¿no es cierto? Son experimentados, tienen su experiencia dentro del ciclismo, aquí están los nombres personales de ellos, obviamente que no lo recorren solo, hay un trabajo en equipo de 5 personas, camarógrafos, asistentes, y parten desde La Quiaca, en Jujuy, hasta Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, que es el recorrido que realiza la Ruta 40. Esa Ruta 40 se recorre en 176 kilómetros por día, en tan solo 30 días y atraviesa 11 provincias. Se trata de un desafío atlético inédito y de un sueño que descubre la impactante geografía argentina. Y aquí estamos trabajando desde un desafío para 3 jóvenes en un trabajo en equipo donde aparece el espacio geográfico argentino recorrido a través de la Ruta Nacional 40, con sus historias personales, el esfuerzo que se ve en los documentos, en la serie documental que aparece en diferentes capítulos. Son 4 capítulos de 26 minutos de duración. Entonces la idea, la idea es ir trabajando con esta propuesta de 4 capítulos de 26 minutos. Obviamente que estos 4 capítulos se pueden trabajar en diferentes momentos. Hay una propuesta de un trabajo
en equipo, ¿qué capacidades generaríamos en los alumnos? Y bueno, y aquí aparece esto de la observación, el registro, la organización y comunicación de la información. Tiene que haber un relato claro y atractivo, tiene que haber imágenes. Y para la organización de la información extraída del video, tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué espacios recorrieron los viajeros? ¿Cuál fue el itinerario? ¿Cómo describen esos espacios? Buscar imágenes de información en Internet para completar la descripción. ¿Qué reacciones, actitudes tuvieron en cada uno de los diferentes tramos recorridos? ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvieron que enfrentar? ¿Qué reacciones tuvieron frente a los desafíos? ¿Creen que hubo trabajo en equipo entre los tres viajeros? Justifiquen. Esta es una propuesta de actividades para trabajar el video extraído justamente la información extraída del video. Entonces, aquí aparece la observación, el registro de la información y la comunicación de la información. Nosotros habíamos pensado, si hay una observación, hay que guiarlos en la observación, si hay un registro, hay que ayudarlos, orientarlos a nuestros alumnos para lograr ese registro. Tengamos en cuenta que el trabajo con videos implica tiempo, implica justamente mirar el video, parar, revisar, volver a reiniciarlo. Después tenemos que, si queremos de alguna manera socializar esa información a partir del análisis, de la observación, el registro de la información, hay que organizar la información, darles tiempo a nuestros alumnos, ayudarles a la organización y armar un relato que les permite comunicar la información. Ese relato, decíamos, debe ser claro, atractivo y ayudarse de imágenes. Por eso en algún momento nosotros, dentro de los espacios que recorren a través del documental, en los diferentes momentos que realizan su itinerario, les pedimos que se ayuden de imágenes e información de Internet para describir esos momentos y poder después comunicarlos. Por ejemplo, como son 4 videos, se puede trabajar en diferentes grupos, en diferentes equipos, donde cada uno pueda hacer esa observación y después socializar a partir de la observación y el registro de cada uno de los videos. Esa es una de las propuestas. Aquí el recurso es trabajar sobre el artículo periodístico en la mítica Ruta 40 y el anclaje cero. O sea, que no solo nos quedemos con el trabajo del video, sino que también podamos generar un trabajo con artículos periodísticos, y nos parecía interesante este artículo en la mítica Ruta 40 y el anclaje cero, que es sacado de una fuente virtual, Semanario Región, en el año 2015, donde informa sobre las características de la ruta, su origen y recorrido, así como algunos de los atractivos naturales según los diferentes paisajes que atraviesa. La infraestructura que tiene también para la actividad turística esos diferentes paisajes. Y ahí justamente en esta imagen, en este artículo se muestra una imagen donde aparecen los diferentes atractivos naturales que presenta esta ruta nacional. Es decir, poder de alguna manera centrarnos en esa ruta nacional recorrida por los 3 ciclistas y ver a través de un mapa, de una cartografía digital, poder ver justamente cómo se genera e inclusive poder hacerlo al itinerario virtualmente, ¿no? Esto nos permitiría tener otra perspectiva, no solo lo que se ve en el video, sino también el trabajo con otros recursos que son los artículos periodísticos.
Y aquí aparece otra actividad económica, que es lo que nosotros habíamos propuesto en un momento, que es el turismo. Y es muy importante remarcar esto que habíamos dicho en su momento, que los recursos cartográficos, los mapas de ruta de Argentina, son muy importantes para darle ese dinamismo que nosotros necesitamos darle al trabajo del espacio geográfico. El espacio geográfico no es estático de ninguna manera, es complejo y es dinámico, y por lo tanto las hojas de ruta, los mapas de ruta de Argentina, nos permite analizar ese dinamismo en la circulación a través de las redes y de los flujos de comunicación, de transporte, de personas y de mercadería, ¿no? En este caso hablamos del turismo de transporte de personas y cómo las personas se trasladan de un lado a otro del país en función de desarrollar el turismo como actividad. Y aquí también aparece esto de trabajar con Santiago del Estero a la par para poder ver de alguna manera, si bien la ruta 40, que es la que nosotros hemos presentado para trabajar la escala nacional, también el mapa anterior nos permitía ver cómo, por dónde circula la ruta nacional 40 y que no es la única ruta nacional. Entonces, permitirnos trabajar sobre las diferentes rutas nacionales, las jerarquías que hay en las rutas, las diferentes circulación, cuáles son las rutas más accesibles, las rutas más seguras, las formas de comunicarme, de comunicación que hay en las rutas, ¿no es cierto? Lo que necesito para trasladarme en forma segura y cumplir con las normas de seguridad dentro de la ruta como turista. Y aquí aparece el mapa de Santiago del Estero, les decía, justamente tomando las rutas nacionales y provinciales que atraviesan nuestro territorio, nuestro espacio geográfico provincial. Entonces, vamos de a escala nacional, y nos vamos trasladando y dando esa gradualidad a la escala provincial. También aquí se trabaja mucho con la observación de los mapas para poder ver la circulación, el recorrido de las rutas, por dónde atraviesan el territorio y con qué otras provincias nos permiten la circulación. Y para nosotros, al hablar de estrategias, además de los recursos que nosotros planteábamos, esto del uso del video, el uso de la utilización de los documentales a través del video, la utilización de los artículos periodísticos, la utilización de la cartografía, son diferentes recursos que nosotros proponemos utilizar y dar otra dinámica en el planteo de la propuesta de actividades. Aparece el análisis o estudio de caso. Y es justamente para contextualizarnos en nuestra estrategia. Nosotros en los encuentros también hemos subido y hemos generado un texto para que se vea el valor que tiene el análisis o estudio de caso para la enseñanza de la geografía dentro de las ciencias sociales. Nos parecía muy acertado poder plantear un caso que es
el caso tiene que ver justamente con plantear una situación con nombre y apellido. Entonces, siguiendo con esta línea de la actividad del turismo y ubicándonos a escala provincial, empezamos a redactar un caso en particular que dice que Marcela es una joven estudiante que nació en la ciudad de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, y aquí el caso lo estamos contextualizando a nivel provincial, en nuestra o Santiago del Estero. Ahora tiene su residencia provisoria en la ciudad capital de Santiago del Estero. Estábamos hablando de nuestra ciudad local, donde cursa la Tecnicatura en Turismo en el Instituto Santo Tomás de Aquino. Está terminando de transitar la práctica de último año, próxima a recibir, y siempre quiso trabajar en la actividad turística en su ciudad natal, que es destino turístico nacional, pero frente a esto debe enfrentar algunos desafíos. Y aquí aparecen estos desafíos que enfrentan algunos jóvenes que viven en localidades de nuestra provincia y que se tienen que instalar en este caso, por razones de estudio, en otra localidad, en este caso en la ciudad capital de Santiago del Estero. El trabajo en el turismo no tiene mucha demanda en su ámbito local, debe enfrentar esa etapa de transición. Es una joven activa y emprendedora, por lo tanto buscará alternativas para desarrollar una propuesta. Tiene algunas ideas pensadas para su proyecto laboral que se enmarca dentro del desarrollo sostenible. Y aquí aparece un concepto de desarrollo sostenible para poder iniciar con nuestros alumnos esto de el trabajo del turismo para el logro de un desarrollo sostenible. Enfrentar una comunidad culturalmente poco educada en el uso sostenible en el tiempo de los recursos naturales de Termas de Río Hondo. Esta ciudad centra su atractivo turístico estacional en el invierno, en las aguas termales. Este recurso es el que da origen a la localidad para ser un centro de actividades centrado en los beneficios terapéuticos de dichas aguas. En la actualidad se generó una infraestructura para su aprovechamiento. Marcela, como joven estudiante comprometida con su comunidad, con una formación conservacionista de los recursos naturales, considera que se está realizando un uso poco sustentable de los recursos y quiere trabajar para contribuir a la toma de conciencia sobre esta problemática y generar un cambio de conducta de la población local. Esos son algunos de los desafíos que se encuentra Marcela para trabajar con nuestros alumnos en función de presentar un caso donde la actividad turística de una localidad de alguna manera se contrapone con el desarrollo sostenible que debe alcanzar hoy en función de la conciencia ambiental. Entonces, justamente es eso, ¿no? Plantear este caso para abrir la propuesta, hacer un análisis de una situación en particular y que esa situación nos va llevando a poder analizar cómo es el uso de los recursos naturales, en este caso en Termas de Río Hondo, cómo es el uso de los recursos a partir del desarrollo sostenible, si eso se aplica en nuestra provincia, si el desarrollo del turismo apunta a la sostenibilidad en el tiempo de los recursos. Entonces, abrimos un poco este panorama de esta dimensión de lo económico, desde el desarrollo de una actividad económica como es el turismo, hacia una dimensión ambiental en procura de la sostenibilidad de los recursos. O sea que la actividad económica tiene que lograr de alguna manera equilibrar el uso de los recursos, pero no
el abuso de esos recursos y en algún momento llegar a no sostener en el tiempo la actividad económica que generan esos diferentes recursos. Y aquí en este estudio de caso, o en cualquier estudio de caso, este es el que hemos propuesto para trabajar la actividad turística y la dimensión ambiental, se trata de lograr el análisis, la síntesis, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la toma de decisiones. Es importante generar un trabajo en pequeños grupos. Cada grupo debe analizarlos desde diferentes dimensiones. Esa es la propuesta, que el caso pueda tomar una dimensión laboral desde la población local, origen y uso de las aguas termales, y ahí estamos viendo el recurso y el uso que se le da, la infraestructura de la ciudad para la actividad turística, si es suficiente, si es acorde a la demanda de la actividad, la conciencia de la población local, de los termeños sobre el uso de los recursos naturales y culturales, en este caso, y el trabajo con los diferentes actores sociales involucrados, sus perspectivas e intencionalidades. Entonces, los grupos de trabajo con consignas claras pueden trabajar en diferentes dimensiones atendiendo al análisis y el trabajo en equipo a partir de un estudio de caso. También el docente puede considerar la propuesta para trabajar como atractivos potencialmente turísticos en la provincia. Otros ejemplos, las sierras de Guasayán, a través del desplanteo de otro caso, donde se presenta el valor de los recursos naturales en este espacio geográfico, la accesibilidad que tiene de ese atractivo en relación a otras provincias o otros sectores de la provincia, la infraestructura que tiene para el turismo local, así como la conciencia de su población. O sea que se puede tomar diferentes atractivos turísticos dentro de ambientes dentro de la provincia para poder ver el desarrollo del turismo y la sostenibilidad en el tiempo de los recursos a partir de la actividad turística. Bueno, de esta manera, nosotros lo que pretendemos en este encuentro y a través de las actividades que están trabajadas en el aula es poder de alguna manera permitirnos tener una claridad en la selección, en la propuesta de contenidos, así poder de alguna manera generar capacidades en nuestros alumnos, esa formación de un ciudadano con un pensamiento crítico, con otra mirada, no desde el tener que estudiar el contenido para después repetir y poder de alguna manera responder a un criterio de evaluación muy somero, sino aquí los criterios de evaluación tienen que ver con eso, con el logro de capacidades. Y para esto debemos pensar en el qué vamos a enseñar y en el cómo vamos a enseñar. Entonces hay que intentarse a planificar, a generar una propuesta atractiva, que sea significativa y que en realidad permita el logro de aprendizajes de capacidades en nuestros alumnos. Bueno, esperamos que ingresen al aula, que frente a las dudas nos consulten y estamos a su disposición y será hasta el próximo encuentro. Gracias.
Mariana, Profe, ¿terminó? sí. ¿Cuánto he Sí. llevado? La Casi verdad una que no me he hora. fijado en tiempo. No, casi Espera un una segundo. hora.